Buenos días. Por favor, ¿quiere ir abriendo su Biblia en Lucas capítulo 12, versículo número 15? Lucas 12, 15. Y voy a seguir con la serie Tiempos de Crisis, o Tiempo de Crisis. Este es el tema número 2, que se llama Las Advertencias de Dios. ¿Cómo se llama? Las Advertencias de Dios. Bien, vamos a ver Lucas 12, versículo 15. Dice así: y les dijo, está hablando Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta es una advertencia de parte del Señor. Y el diccionario de la Real Academia Española dice que una advertencia es una amonestación. Una advertencia es un llamar la atención. Una advertencia es enseñar también. Y una advertencia también es prevenir. También significa aconsejar, según la definición de advertencia. Y Dios en toda la Biblia ha hecho advertencias. Adán le advirtió que podía comer de todos los árboles del huerto, pero menos de uno. Le advirtió, le llamó la atención, le aconsejó, le enseñó, lo amonestó y le dijo, pero de ese no. Y así podemos hacer un repaso en toda la historia bíblica y nos damos cuenta que efectivamente Dios siempre amonestó a Israel. Noé amonestó de parte de Dios, amonestaciones, advertencias de parte de Dios. Bueno, hay una seria advertencia de parte de Dios respecto al dinero y a las riquezas. Las riquezas son bendición cuando vienen de Dios como consecuencia de buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, dice Dios, te lo da por añadidura. Porque hay dos maneras de tener riquezas. Una es hacerlas por tu propio incentiva, por tu propio ímpetu, por tu propio deseo, que a veces llega hasta la codicia. O tú estar consagrado a Dios, trabajas, pones un negocio, eres fiel y Dios te bendice. Esas son las dos maneras de tener. Entonces, las riquezas son bendición cuando vienen de Dios como consecuencia de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas son dadas en abundancia por Dios. En 2 de Crónicas 29:12 dice que las riquezas proceden de Dios. O sea, las riquezas que Él da, porque también acuérdense que Satanás tiene control sobre el mundo. Se las ofreció a Jesús, ¿se acuerdan? Las riquezas del mundo. Entonces la riqueza y la gloria, dice allí, proceden de ti. En 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 7, dice que Jehová enriquece y Jehová empobrece. O sea, a uno le da, pero luego a veces lo prueba y dice, a ver, ven para acá, voy a probar tu corazón, como a Job. A ver, ¿cuál es la actitud de tu corazón respecto a las riquezas? Entonces, Dios enriquece y empobrece. Dios abate y enaltece. Dice la Biblia que Abraham, ¿han oído de Abraham? Dice la Biblia, y utiliza un vocablo que a mí me llama la atención. Dice que era riquísimo. Así literalmente usa en Génesis 13, versículo 2. Dice que Abraham era riquísimo, y así literal. O sea, muy rico. En ganado, en plata y en oro. Entonces, vemos que Dios no está en contra de las riquezas en sí mismas. No se me duerma porque la crisis le va a pegar más fuerte. Entonces, Dios no está en contra de las riquezas. Dios mismo ha bendecido a muchos. Pero sí nos hace una seria advertencia respecto a las riquezas. Hay un peligro detrás de la actitud que nosotros tengamos hacia el dinero y las cosas materiales de este mundo. Se dice que hay más de 2000 citas que hablan sobre el dinero, y es la verdad. Y de allí, de una manera errónea, algunos predicadores dicen, pues si la Biblia habla tanto del dinero,
porque ciertamente hay más de 2000 citas en referencia al dinero y a las riquezas, y de la oración no hay ni 1000, y de fe tampoco, poquito rebasa las 1000 citas acerca de la fe. Es interesante. Y entonces los maestros de la Biblia, algunos, dicen, pues si Dios hace tanto énfasis en el dinero, por eso nosotros hacemos tanto énfasis en el dinero. Sin embargo, lo que ellos no se han fijado o no quieren decir es que esas pocas más de 2000 advertencias son, esas más de 2000 menciones acerca del dinero, la mayoría son cuidado. Eso no lo dicen. La mayoría son advertencias y tengan mucho cuidado sobre este punto. Entonces, vamos a ver algunas advertencias. Vamos a ver si alcanzamos a ver las 2000 hoy esta mañana. Así es que número 1. Bueno, advertencia número 1 es: cuídate de no olvidarte de Dios. Cuando se te empiece a multiplicar el asunto, el negocio, empieza a ganar buen dinero, empieces a prosperar, cuídate de no olvidarte de Dios. Esa es una advertencia, porque hay quienes cambian a Dios por la riqueza, se olvidaron del Señor. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, en el versículo número 10, 6:10. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, que Jehová tu Dios, que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes, buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Y viene la advertencia: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate, dice. Y la frase no olvidarte significa que no te falte la memoria. Eso significa también en el hebreo. Que no te falle la memoria. Yo diría, no le hagas al loco. Que empieces a olvidarte que fue Dios. No, pero es que yo soy bien inteligente. ¿Quién te dio la inteligencia? No, pues es que yo soy bien fuerte. ¿Quién te dio la fuerza? No, pues que yo tengo una carrera. ¿Quién te permitió terminarla? Dios. Entonces, cuando empiezas, algunos, cuando empiezan a prosperar materialmente, de pronto se les olvida Dios. Y esa es una seria advertencia: cuídate, que no se te olvide, que aquí estoy yo, que yo hice el cielo y la tierra, soy el dueño de la plata, soy el dueño del oro, el universo me pertenece, lo domino, lo controlo. No te olvides. Imagínate olvidarse de Dios por tristes 30 monedas de plata. Imagínate olvidarte de Dios por un triste carro. Qué tragedia olvidarse de Dios solo porque prosperaste. Sin embargo, esa advertencia no ha sido oída ni por el mundo y tampoco por algunos o bastantes cristianos que están hoy metidos en las iglesias. Es triste, se han olvidado de Dios. Advertencia número 2, capítulo 8 de Deuteronomio. Esta advertencia es que no se enorgullezca tu corazón. Te sientas ya el rey Midas, ¿verdad? Todo lo que tocas se hace oro. Y que donde pones tu mano, ¿verdad? No, yo soy el picudo, dices. Yo soy aquí soy el cerebro de este negocio, yo soy el no sé qué. Ay, bueno, vamos a ver qué dice Deuteronomio 8:11. Entonces, como consecuencia de bienestar económico, fíjense los peligros que hay. Y por eso Dios hace advertencias al respecto. Deuteronomio 8, versículo 11, dice así:
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Ahí está la primera que ya vimos. Cuídate. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12. No suceda, porque a veces no sucede, ¿eh? Algunos están casi toda la vida del pan necesario. ¿Cuántos están así? Sin embargo, un día puede venir la bendición, pero escucha, no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites. ¿Están notando que Dios no está en contra de que tengas una bonita casa? ¿Lo notan? Oye, porque Él se las daba. Pero les hace una advertencia. Y tus vacas y tus ovejas se te aumenten. Tú dices, no, lo que se me aumentan son las cucarachas en la cocina, hermano. No, yo que se me van a dar ¿cuáles vacas y ovejas? Bueno, que se te aumenten tus autos, tus billetes en el banco, tus sucursales, qué sé yo. Y la plata y el oro se te multipliquen. Fíjense cómo Dios está anticipando que en muchos de sus hijos se les va a multiplicar, por la bendición de Dios se les va a multiplicar, ¿qué? El oro y la plata, y van a tener buenas cosas terrenales. Otra vez comprobamos que Dios no está en contra de eso. Lo que Dios nos advierte es la posición que esas cosas luego lleguen a tener en nuestro corazón. Y todo lo que tuvieres se aumente. Ahí está otra vez. Pero luego viene la seria advertencia, versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón. Significa elevarse, sentirte ya la última Coca-Cola del desierto. Pero una definición de orgullo aquí en el corazón, en el hebreo, es hacer alarde. ¿Qué es hacer alarde? Presumir. ¿Conoces gente presumida? ¿Verdad que sí? Apenas empiezan se compra un auto nuevo y empiezan a presumirlo. No, pues es que yo, bueno para los negocios. Es que yo tengo el otro. No, yo tengo mi casita allá en Vallarta. Y luego el otro, no, yo en Cancún. Y el otro dice, no, yo en Orlando. Uy, empieza ahí, empieza la presunción de que yo tengo esto, yo tengo el otro, más allá. Y algo que a mí me lastima mucho, lastimar en el sentido de me siento feo, de que predicadores, ministros de Dios, presuman lo que tienen, pero más vergonzoso es lo que le han quitado a la gente. Una vez vi a un predicador en la televisión que dijo, no quisieran ser como yo, y todos dijeron, amén. Ya no es como Cristo, ahora es como ellos. Y dijo, porque yo soy un exitoso del ministerio. A ver, ¿no les gustaría tener un traje como el que me ven? Me costó $800. La corbata fue de $150. La camisa me costó $200. Traía casi 20,000 pesos arriba el tipo. Presumiendo en un púlpito. Eso es vergonzoso, ¿no es cierto? Se les multiplicó, entonces se enaltecen. Imagínate si el programa lo ve un humilde pastor de Chiapas. Imagínate. No soy exitoso, va a decir. Se va a mirar y va a mirar sus guaraches y su ropa desgastada. ¿Ustedes creen que eso es de Dios? No es de Dios. Sin embargo, los hijos de Dios no han sabido discernir y todos quieren ser el exitoso. ¿Por qué? Porque se multiplicaron las cosas y se pudo comprar. ¿Es malo en sí mismo que alguien se compre un traje de esa calidad? La verdad, no. Salomón vestía de una manera extraordinaria. Esther dice que se arreglaba y se ponía muy bonita. Pero su corazón no estaba en eso, fíjense. Esa es la gran diferencia. Tampoco fueron presumidos. Pero algunos sí presumieron, como Nabucodonosor, un rey pagano. Oh, esa es la gran Babilonia que yo hice con la fuerza de mi poder para la gloria de mi majestad. Esto es. Fíjate, los políticos, los gobernadores, presidentes, cuando hacen algo bueno, sacan un montón de cartelones por toda la ciudad.
cumplí. Y hoy se ponen así, ¿verdad? Pues eso es lo que tienen que hacer. Y luego todavía presumen lo que es su deber. Fíjate lo que le dijo Jesús a sus hijos. Ustedes cuando hagan lo que tienen que hacer, digan, siervo inútil soy, porque hice lo que debía de hacer. No hay lugar para el orgullo. Sin embargo, esta advertencia tampoco ha sido escuchada. Y se olvidan de Dios y se enorgullecen. Hoy el orgullo espiritualoide, bueno, no hay orgullo espiritual, sino más bien el orgullo que aparente espiritualidad. Fíjense cómo se disfraza. Vamos a hacer un auditorio, hermanos, digno del Señor, y todos, amén. Pues nos cuesta 50 millones de dólares, hermano. Nos cuesta 500 millones de pesos. ¿No quieren construir un auditorio hermosísimo para la gloria de Dios? Ahí sí ya me imagino a Dios sentado en una silla. ¿Ustedes creen que Dios está pidiendo eso? ¿Qué no pide un santuario que es donde vive Él? ¿Dónde vive Él? No vive en casas hechas de manos. Habita en nosotros. Yo estoy convencidísimo que Dios está en el corazón de muchos hermanos que viven en Chiapas, en Veracruz, en la sierra de Veracruz, que ni un micrófono tienen, que son muy humildes, pero Dios está allí. Estoy convencido que hay lugares suntuosos donde no está el Señor. Ellos creen que están, y ese elefante blanco que hicieron, cuando el Señor venga se lo va a llevar porque era para Él, era su casa. Entonces esas son manifestaciones del orgullo, hermano, del poder económico que se puede lograr, pero se enorgullece el corazón de la gente. Ahora, ¿tiene algo de malo tener un auditorio funcional? No, funcional, no, pero suntuoso, donde, plataforma hidráulica donde sale el pastor. Yo he estado en lugares así, me digo, ay, joder. Un día uno salió volando, apagan las luces y salió, y ¿cómo? Se cuelgan un cable acá atrás y lo bajan y en el púlpito, aleluya, Circo du Soleil. O sea, ¿qué son esos desplantes? ¿Qué son esos desplantes? No es ni más. O sea, no tienen tanto dinero que miren en lo que lo gastan. Y se enorgullece su corazón. Esa advertencia, desgraciadamente, tampoco ha sido escuchada. La tercera advertencia está en Proverbios 21:6. Es acerca de obtener las riquezas, de no manipular para obtener riquezas. Dios está en contra de la manipulación para obtener riquezas. Proverbios 21, versículo 6 dice así: amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. A ver, otra vez. Amontonar tesoros con lengua mentirosa. Aquí la palabra o la frase lengua mentirosa viene del hebreo sheker, que significa falsedades. Significa embustes, engaños. Lo que distingue a la gente en toda la historia ha sido la codicia que tiene hacia el dinero. Y para lograrlo, mucha gente, no todos, obviamente, hay gente honrada, hay gente derecha, pero son los pocos, esa es la verdad. La verdad es que por todos lados ha penetrado como la humedad, la corrupción, la falsedad, el engaño, el embuste, con tal de obtener y quedarse con más dinero. ¿Tú puedes creer que un hombre que es un comerciante, entonces tiene que hacer ciertos movimientos en su negocio, y supongamos que vende tomate, por ejemplo? Entonces vende por tonelada. Entonces el camión tiene cierto peso. Entonces ya nada más lo
le descuentan el peso y ese es el peso que traen tomates, ¿no? Pero resulta que entre todas las cajas le mete unas barras de hierro por ahí, en un lugar, y en lugar de tomates, ¿qué está dando? Está dando pesa falsa. ¿Ustedes creen que eso se pueda dar? Sí. Pero lo triste es que, ¿saben qué? Pues es que me acabo de enterar. Un cristiano hace eso. Se tranza a la gente. Y otro cristiano lo amonestó y le dijo: a mí tú no me vas a decir cómo manejar mi dinero. Oiga, le dice, pues es que somos cristianos. Y dice: sí, pero en el mundo los negocios así se hacen. Fíjate nada más. Tú dices, ¿dónde tiene la cabeza este? Falsedades, engaños. Fíjense, hace años cuando estábamos en el edificio de enfrente, allá en una bodega, hubo una persona que trabajó en mantenimiento y era el encargado de mantenimiento. Siempre, los 2 años allí que trabajó, siempre se quejaba, así, un espíritu muy feo, y ay, siempre estábamos allí. Bueno, finalmente se fue, renunció y se fue a otro trabajo. Entonces el que lo sucedió, lo enviaron a comprar a la panadería por aquí, en la colonia del Fresno. Entonces cuando dice: mire, yo trabajo ahí en casa de oración y pues aquí nos hacen descuento, me identifico. Sí, ¿cómo no? Claro. Entonces ya pide unas cosas y le dice: ahí está la nota. Y la mira, dice: en blanco, ¿no? Sin el total. Dice: no, póngale el total. Dice: ahí para que te ganes una lana, pues mira, son 725, tú le pones 925, ya te ganaste 200 pesos. No, le dice: ¿cómo cree? Dice: no, yo no hago eso. ¿A poco eres honrado? Claro, le dice. No me digas, no, de veras. Además soy cristiano. Oye, entonces el otro, el que estaba antes, siempre me pidió las notas en blanco. Fíjate qué vergüenza, metido aquí. Ya estaba hoy en rock. No, tremendo, hermanos. Embustes, mentiras, falsedades, por tristes 200 pesos. Quítale un número, ponle un número. El que no tranza no avanza. Y Mamón sigue manipulándolos. Y la advertencia de Dios es muy seria. Porque fíjense en este caso lo que dice: amontonar riquezas, tesoros, con lengua falsa, embustera y engañosa. Escuchen lo que dice: es aliento fugaz de aquellos que buscan, ¿qué? La muerte. Que buscan, ¿qué? La muerte. Bueno, así como el primero que hace sus tranzas ahí dando kilos de menos de tomate, así como el que altera notas, como el que miente con tal de obtener una ganancia, lo único que están buscando es la muerte. La sequedad espiritual, porque muerte es sequedad también. Ahora sí que se quedó seco. Entonces hay una seria advertencia, hermanos. Si hay algo, fíjate, bueno, en todo, pero si hay una de las advertencias más fuertes que hay es respecto al manejo del dinero. Ya ven, los rockeros andan gruesos. Por favor, hermanos. Entonces, no, si lo oyen aquí adentro, imagínense allá afuera, ¿no? Pero bien, bueno. Entonces, imagínense, las advertencias de Jesús están bien fuertes, ¿eh? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí o no? Sin embargo, muchos cristianos, algunos cristianos, no entienden. Luego al rato viene el quebranto y dicen: Padre, ¿por qué? ¿Cuál padre? ¿Mamón? Porque es al que sirves. Porque tu mente está seducida por ese espíritu que está detrás del dinero, porque tú crees que haciendo esas tranzas tienes más. Al contrario, tienes menos.
porque la vida se te está yendo. Y en una de esas, adiós. Eso es lo que dice la Biblia. Íntegros en el manejo del dinero. Y esto es de todos los días. ¿Qué haces cuando te dan un vuelto? A ver, de más. Bendición de Dios, dice. Fíjate, una vez iba con mi papá y íbamos por una calle ahí por Jardines de la Cruz. Y en medio de la calle vi una cartera, la distinguí perfectamente la cartera. Entonces le dije, mire papá, una cartera. Entonces me estacioné, me bajé, la agarré, me senté ahí, me estacioné y le dije, mire papá, usted es testigo. Entonces abrí la cartera y estaba bastante gorda, ¿eh? Entonces le dije, órale. Y mi papá, ¿qué vas a hacer? Entonces yo empecé, no, usted está de testigo, y empecé a buscar credenciales y encontré la del IFE. Entonces era de una señora y decía, domicilio, calle tal. Le digo, ay, ¿dónde será esa calle? Entonces llegamos a la esquina, oiga, la calle fulana, esta es, me dice. Entonces me bajo y empiezo a buscar el número. Entonces toco y sale una señora grande. Le digo, oiga señora, fíjese que me encontré esta cartera tirada aquí a media calle. ¡Hija! Le dice, hija. Entonces sale una muchacha lisiada, como que le dio poliomielitis, y salió, ¿verdad?, con sus muletas. Y dice, ¿usted tiene mi cartera? Y le digo, sí, estaba tirada a la mitad de la calle, allá como a media cuadra, le digo. Entonces la señora me dice, ¿y por qué la regresó? O sea, estaba tan sorprendida la viejita. Le dije, ¿por qué no era mía? Por eso la regresé. El otro día mi hijo perdió un celular. Le pidió un ride, porque donde vive no hay camiones y a veces pide ride. Y se le tiró el celular. Y luego, ay, mi hijo, bueno, ni modo. Y fíjate, y no era cristiano. Y llamó, buscó. Dice, oye, dice, yo tengo tu celular, lo dejaste en mi auto. Y entonces, no, pues, ¿a dónde? Denos la dirección para ir a recoger. No, yo se lo llevo. Dije, hijo, oye, ¿tú vas a casa de oración? Di que sí, di que sí. A ver, ¿cuántos se han encontrado un celular y no lo regresan? Ya, olvídenlo. Nada más, acuérdense que se arreglan cuentas, ¿eh? ¿A poco creen que se queda así? No es tuyo. Y es una advertencia tremenda. Manipulación por medio de engaños, de trucos, no se vale. Y en esto, desgraciadamente, dentro de la iglesia, los predicadores manejan mucho este asunto de la falsedad, del engaño, la mentira, la manipulación de las emociones de la gente, la fe de la gente para sacar dinero. ¿Saben cuál es el único permiso que tenemos los predicadores de pedir dinero? Y no ni siquiera de pedir, sino de enseñarles que la gente debe de dar diezmos y ofrendas. Eso es todo. Cualquier otra manera de sacar dinero no es bíblica, por lo tanto cae en el rango de la manipulación. Por ejemplo, si yo les dijera ahorita, siento aquí que a alguien le está doliendo el estómago, pues entre más de 1,000 personas, pues iba a haber alguien, ¿no? Bueno, para empezar, bueno, ok, está bien, puede ser. No estoy negando los dones del Espíritu Santo, pero luego se levantan 3, 4, ¿verdad? Y, ¿le duele mucho? Sí, dice, ay. Dice, bueno, ¿quiere que Dios lo sane? Sí, bueno, tráigale una ofrenda al Señor aquí. Venga, aquí está el canasto. ¿Saben que así se manejan algunos? Ustedes los han visto. Esa es una manipulación. Y es una seria advertencia de parte de Dios. Amontonar riquezas quitándole a la gente por medio de falsedad. Eso es un engaño. Es una manipulación de la necesidad de la gente. Yo escuché un predicador que dijo
que la gravedad de su enfermedad debe ser el tamaño de la ofrenda. O sea, si usted está enfermo de cáncer, su ofrenda debe ser muy abundante. ¿No tiene? Venda su casa, venda su carro, porque de ese tamaño debe ser la corresponsabilidad que usted le da a Dios. Esa es manipulación, hermanos. Y eso es una seria advertencia de parte de Dios. La cuarta advertencia que Dios da es acerca del afán. No te afanes por las riquezas. Es una advertencia. Es una llamada de atención. Es un consejo que nos da el Señor. Proverbios 23, versículo número 4. Dice, no te afanes por hacerte rico. No te afanes por hacerte rico. Ahora, la palabra afán, afanarse aquí, en el hebreo, significa cansarse, significa fatigarse. Entonces se entiende así. No te afanes tanto, no te desgastes tanto por hacerte rico, que llegues a la fatiga total por hacerte rico. No, dice, sé prudente, dice. Y desiste. Esta palabra, desistir, en el hebreo significa abandonar esa idea tonta. Ahora fíjate, qué interesante eso. ¿Esto significa que no debemos de trabajar? No. No, hay que ubicar, porque hay algunos, no sé si son o se hacen. Dicen, entonces no me afano, y que me mantenga el Señor. No, fíjate, ¿eh? Por otro lado, la Biblia dice que el que no quiere trabajar, tampoco coma. Así es que, señora, si su marido está ahí viendo el fútbol y te dice, quién sabe qué, y todavía le exige y le golpea la mesa, y si no quiere trabajar, y luego todavía la regaña, ¿por qué no? ¿Por qué me das puros frijoles? Pues no me das. Yo no sé dónde tienen la cabeza estos tipos. Ahora fíjate, dice, el que no quiere trabajar, que no coma. Así dice. Porque el que no suple para los suyos, dice Pablo, es peor que un incrédulo. Ay, ¿cómo eres? Ay, ¿a poco sí eres? Ajá. Dije, ¿cómo eres? O sea, si tú no suples para los tuyos, eres peor que un incrédulo. Yo no lo estoy diciendo, ni la agarran, siempre la agarran contra mí. Es bien saco. El mensaje de 18 días, algunos salieron, me entero de todo. Tengo mis conexiones. Y salieron diciendo, el pastor está bien exagerado, no es para tanto la crisis. No es para tanto. No es para tanto. Y ya te veré. No entienden las advertencias. Ahora sí que ven la tempestad y no se hincan. Y siguen jugando con Dios. Pero yo sé por qué lo dicen. Porque son seguidores del Dios dinero. Y no les gusta lo que uno dice. Por eso. Porque el que tiene bien centrado su corazón, oye la palabra de Dios y la recibe. Porque yo no les estoy contando cuentos. Les estoy diciendo la palabra de Dios. Entonces, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces, fíjate cómo está el equilibrio. Hay que trabajar para proveer a los nuestros, pero no como para descuidar la esposa, los hijos y tu propia salud. Hay mucha gente que se va. Este es un distintivo en los Estados Unidos. Allá las personas casi todas tienen 2 trabajos. Hay personas que tienen hasta 3 trabajos. Allá la gente se levanta a las 4 de la mañana para salir a su lugar de trabajo. Trabajan por horas, luego dice van a otro y a otro y a otro. Van llegando a su casa a las 11, 12 de la noche. Es terrible, hermano. Por eso las familias sufren. ¿Por qué? Porque están afanados en querer tener. Porque el mundo nos bombardea. Si tú tienes el carro fulano de tal, eres
la imagen del hombre exitoso. Queriendo ser exitoso. Porque quiere ese carro y si lo logra, no hombre, ya se siente, ¿verdad? Cree que ese carro lo hace sentirse valioso, importante, el hombre. No, ¿y qué me dicen las señoras? No, hombre, a ustedes, señoras, mujeres, ¿saben por dónde les entra el asunto en el mundo? Por la vanidad. Porque el diablo sabe que son bien vanidosas, señoras. También hay 2, 3 vanidosos, pero la mujer se distingue por la vanidad. Y por ahí le llegan, ay, perfume, usa este perfume, y ay, todos los hombres se rendirán a tus pies. Y ahí va a querer a comprar el perfume. Ahora, una cristiana, vamos a poner, bueno, digo entre comillas, que dice, ay, voy a comprarme el perfume que anuncia esta J-Lo. Y voy a comprármelo por lo que dice. Entonces, imagínate una cristiana usando un perfume para que todos los hermanos en la iglesia anden allí cacheteando el pavimento. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde tienen la cabeza? ¿Están notando? Es que, fíjense, estas advertencias sobre el afán son muy serias en la Biblia. En el Nuevo Testamento, cuando dice Jesús, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeremos o qué vestiremos? Porque la vida es más que el alimento. La vida es más que el vestido. Hay cosas más importantes. Tenemos que vestir, claro. Pero no es lo más importante, mis queridos hermanos. Pero el afán en el Nuevo Testamento es otra palabra griega que significa distracción. Que no te distraiga el afán de este mundo. Que no te distraiga ¿de qué? Del verdadero propósito del por qué tú existes. ¿Para qué existes y vives? Para Dios, según Pablo a los Romanos. En Él vivimos y somos. O sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces nuestra razón de existir es para estar con Él. Nuestro motor que nos mueve a vivir y a hacer, querer ser como Cristo es Dios, hermano, ¿sí o no? Ahora, por otro lado, ¿necesitamos una casa para vivir? Sí. ¿Necesitamos algo de dinero para pagar las cuentas? Sí. ¿Necesitamos un trabajo para obtener esos recursos? Sí. Pero ¿cuál es la advertencia? Cuídate de no afanarte para tratar de amontonar riquezas. Un equilibrio, un balance. Dios en primer lugar, la familia, la iglesia y después lo demás. El trabajo no está en primer lugar, sin embargo, muchos, aún cristianos, lo tienen en primer lugar porque su lógica es esta. Es que si no trabajo, ¿cómo como? Pues con la boca, mi estimado. ¿Cómo que cómo comes? Fíjate, Salomón lo puso de una manera muy sabia. Dijo, todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar. El asunto es que siempre han enseñado a la gente, ¡ay, todo felicidad! Tiempo de nacer, tiempo de morir. Muchos creen que nunca se van a morir. Tiempo de comer y tiempo de abstenerse de comer. Pero allí, en este pasaje, eso significa tiempo de comer cuando hay. Y tiempo cuando no hay. Pablo lo puso de esta manera: sé tener abundancia y sé tener escasez. Yo estoy enseñado para tener abundancia, para tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema con muchos cristianos, lo he repetido muchas veces, de este siglo XXI es que durante los últimos 30, 35 años les han enseñado a vivir en la abundancia, en la abundancia, en la abundancia. Tú eres hijo del rey, pero cuando se viene lo que se viene, que a veces es tiempo de abundancia, a veces es tiempo de escasez, ¿qué van a hacer? Ahí es donde se les va a mover el tapete. Ahí es donde no van a saber qué hacer ni cómo, se van a turbar todos. La incertidumbre, la inseguridad. Ay, hermano, la crisis.
Pues sí, ahí está ya la crisis. ¿Y qué vas a hacer? Tiempo para todo, tiempo para reír, tiempo para llorar. La Biblia dice, ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Hay tiempo de estar alegre, canta alabanza. El otro día me escribieron un correo: pastor, estoy preocupada por mi pastor, lo veo muy triste, muy acongojado, deme un consejo para darle el consejo. Y le puse Santiago: ¿está alguno triste? Haga oración, dile que se ponga a orar. Esperaba como que le escribiera una carta así: no, mira, hazle así, reprende al demonio de la tristeza, ata al demonio de la no sé qué. No. ¿Notan que no es complicado? Los complicados somos nosotros, porque estamos tan afanados que nos desviamos de la meta, nos distraemos. Y Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, porque nada los distraiga. Si tienen necesidad de algo, pídanselo a Dios, pero que nada los distraiga de su verdadero propósito, del por qué están aquí en la tierra. A todos el afán nos puede distraer. A un pastor lo puede distraer el afán de tener un grande auditorio, y lo puede distraer del verdadero propósito. ¿Por qué? Porque para llegar a tener ese suntuoso auditorio tiene que estar sobre la gente duro y duro y duro, o sea que trasquilando cada domingo las ovejas, ¿verdad? Entonces sus mensajes siempre giran alrededor de ¿qué? Del dinero. ¿Será todo el mensaje que habla la Biblia? Si cuando habla de dinero, lo único que habla es de la advertencia, o sea, en una proporción mayor. Ay, fíjate lo que dice en el versículo 5. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Las tienes las riquezas, luego se esfuman, dice otra versión. Vuelan tan rápido como si tuvieran alas, y vuelan como las águilas. ¿A cuántos fíjate la palabra que utilizan en el argot financiero? Están volátiles las bolsas, o sea que están inestables, ¿verdad? Y de repente los que tienen ahí, vuela todo. No levanten la mano, pero ¿a cuántos se les ha ido dinero, bienes, propiedades como si volaran? Que ahorita las tienes y mañana ya no. ¡Ay! Como a nuestro querido salmista que tenía sus inversiones en la bolsa de valores de Nueva York. Le salieron alitas al dinero, a los dólares. In God we trust. ¿En Dios confiamos? Se le volaron los billetes. Están todos preocupados. Vuelan. Y vuelan más cuando tus hijos te piden para gastar, ¿verdad? ¿Cómo vuelan los billetes? Yo me acuerdo, le decía a mi papá: papá, dame un 20. Yo le pedía 20 centavos. Me daba un peso de domingo y me compraba todo. Bueno, hace ya 50 años. Y hoy te dicen: dame 300 pesos, papá. Ay, ¿qué vas a comprar? Una pizza. Uy, una pizza. Pero eso es otra cosa. Pero vuela, hermanos. Quinta advertencia. Bueno, antes de decirles, déjenme decirle algo que me pasó. Una vez un pastor me dijo: sí, hermano, yo estaba en una conferencia y pues había varios predicadores y unos hablando había de todo. Ahí era un biónico, y de todo, ¿no? Todas las frutas, una ensalada de frutas, ¿no? Y entre esa ensalada, pues yo iba. Entonces, pues yo enseñé algo y al final un pastor me dijo, amigo mío, está eso, me dijo: no, está bien, Chuy, dice, pero Eclesiastés 10:19, y me citó este texto, dice que el dinero sirve para todo. Y yo le pregunté: ¿para todo? Para todo, hermano. Y si la Biblia dice, porque eso dice en ese versículo, lo repito, Eclesiastés 10:19.
Sí, porque si ahí dice que el dinero sirve para todo, sirve para todo. ¿O no crees? Tú mismo has dicho que lo que dice la Biblia, sí, hermano, le dije. Nada más que todo no es todo. ¿Cómo no? Me dice entonces. Le digo, no, porque entonces, ¿qué me dices de Isaías 55:1? Donde dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Qué simboliza en la Biblia el vino y la leche? El vino es el gozo de Dios. Porque dice el proverbio, así como el vino alegra el corazón de los hombres, no es que algunos se pasan y se emborrachan. Y en lugar de alegría ya les viene en tragedia. El gozo del Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo. Entonces, es el gozo del Señor, es la paz del Señor, y la leche simboliza en la Biblia siempre la palabra de Dios. Pedro lo pone, desead de esta manera, desead como niños recién nacidos la leche pura no adulterada, para que por ella crezcáis en vuestra salvación, en su caminar cristiano. Entonces, yo le dije, entonces, ¿con el dinero compro paz? No, es que tú dijiste que todo. ¿El dinero compra el gozo del Señor? No, bueno, es que, no, le dije, pastor, ¿qué pasó? Ese todo tiene sus límites. El dinero sirve para comprar todo lo material, pero lo espiritual no. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces yo le dije, todo no. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 16, versículo 26. Pero voy a usar, Mateo 16, 26. Voy a usar una versión que se llama Biblia en lenguaje sencillo. De Mateo 16, 26. Dice así. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera. De nada sirve. Si al fin de cuentas pierde su vida, nadie puede dar nada para rescatarla. Y se refiere a dar dinero. Entonces yo le dije, entonces, ¿el dinero sirve para todo? No, pastor, le dije, es que mira, tenemos que ver siempre los dos lados de la moneda y tratar de enseñar a la gente en el equilibrio, porque si no se nos van, los equilibrios son malos, ¿sí o no? Por muchos años la iglesia cristiana, refiriéndome a la iglesia católica, predicó en algunos años la pobreza, ¿verdad? La pobreza. ¿Por qué? Porque los opulentos clérigos de aquel tiempo, por ejemplo en los tiempos de Francisco de Asís, y también mucho antes, eran opulentos y vivían en la opulencia y tenían castillos y eran los dueños casi del mundo antes de la Edad Media. Era impresionante. Entonces, para contrarrestar eso, empezaron a decir, no, Cristo era pobre, pero se fueron al otro extremo. Entonces, todos deben de ser pobres porque es imposible que los ricos se salven, decían, y malinterpretaban las escrituras. Entonces, los dos extremos son malos. ¿Sí me expliqué? O sea, hay que tener cuidado con eso. Pero eso no invalida que a veces hay abundancia, pero a veces hay escasez. Ahí está el equilibrio. Entonces yo le dije, ¿sirve para todo? Pues la respuesta es no. Fíjate lo que dice Sofonías 1:18. Dice así, ni su plata, Sofonías 1:18, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Dios. ¿Ah? Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Dios, pues toda la tierra será consumida con fuego de su celo, con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará Dios de todos los habitantes de la tierra. ¿Sirve el dinero para todo? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Con el dinero compras la armonía en tu hogar? ¿Con el dinero puedes comprar a veces conciencias? Sí. Pero nunca la paz. ¿Ven? Entonces, ¿el dinero sirve para todo? No. Eso es lo que te ha querido que creamos, que el enemigo ha querido que nosotros creamos, pero no, el dinero no compra todo, y mucho menos la salvación.
Aunque algunos avivados dicen que andan en avivamiento, lo único es que se avivan, estafan a la gente y aún la salvación se la venden. Es increíble. Bueno, la quinta advertencia, esta es de las más que a mí me preocupan mucho. Impide la salvación en muchos casos. En Marcos 4, 18 al 19, hablando Jesús, Marcos 4, 18 al 19, hablando Jesús en la parábola del sembrador, perdón, que el sembrador sale a sembrar y parte de la semilla cayó en este terreno, que simboliza el corazón humano. Entonces dice en el 4:18 de Marcos, los que fueron sembrados entre espinos, dice, son los que oyen la palabra. Escuchen bien, los que oyen la palabra. ¿Cuántos están escuchando ahorita la palabra? Digan todos. ¿Cuántos están escuchando la palabra? Todos. A menos que esté usted dormido. Pero no los veo dormidos, están despiertos. Entonces todos están escuchando la palabra. Yo estoy sembrando la palabra de Dios ahorita. ¿Sí? Bien. Pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, ¿qué sucede? Y las codicias de otras cosas entran y ¿qué? Ahogan la palabra y se hace infructuosa, se hace estéril, no da fruto. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Pero los afanes, o sea, las preocupaciones, las distracciones de este siglo, de este mundo, y el engaño significa la sutileza, el error de creer que las riquezas te dan todo, y las codicias de otras cosas entran. Fíjate, entró la palabra, pero también, ¿qué sucede? El afán, las distracciones, el engaño de las riquezas entran y ahogan la palabra, se hace infructuosa. Y viene a mi mente, en Marcos capítulo 10, aquel joven, desde el versículo 17 al 26, de aquel joven que llegó corriendo, todos sabemos esta historia, que llegó corriendo delante de Jesús, le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para dar vida eterna? Quiero tener vida eterna. Y Jesús lo miró y le dice, ¿los mandamientos te sabes? Dice, sí. No robarás, no adulterarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, haz esto y vivirás, le dice Jesús. Y el joven le responde, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y dice que Jesús lo miró y lo amó. Lo miró. Yo trato de imaginarme el rostro de Jesús cuando lo mira, ¿no? Y lo amó. Porque por un lado Jesús ve que el hombre reconoce que tiene la necesidad de la salvación. Pongan atención. Tiene necesidad de la salvación, lo ve. Y lo amó. Porque estaba incluido en el amor del Padre cuando envió a su Hijo, ¿verdad? Pero como Jesús no se guía por sentimientos, ni nada lo distrae del propósito por el cual Él había venido, Él vino a salvar el corazón. Él vino a rescatarnos de la condenación del infierno. ¿Sí o no? Él vino a limpiarnos en el corazón. Entonces, como Jesús sabía que había otro Dios en su corazón que se llamaba Mamón, y Jesús ya había dicho, y seguramente este muchacho había escuchado en su enseñanza, nadie puede servir a dos señores. Dos señores. Ya hablamos de eso en la enseñanza pasada. Entonces, ¿de veras quieres que yo sea tu Señor porque me dijiste bueno? Sí, maestro bueno. Bueno, para fin de yo poder señorear, tienes que echar de tu corazón el otro Dios. Y así como que, ¿y qué debo de hacer? Dice, mira, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y cómo reaccionó? Dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. O sea, no estuvo dispuesto a echar de su corazón al Dios Mamón, la codicia, la avaricia. Ah, no, ¿cómo? ¿Cómo es posible que no? Y se fue. Prefiero a mi Dios las riquezas. Pero vean lo que dijo Jesús en el versículo 23.
Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿a quién les dijo? Porque esto es para sus discípulos, la advertencia es para sus discípulos. El mundo, pues el mundo no cree. Les dijo, cuán difícilmente, escuchen la palabra que usó Jesús, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces ahí hay un peligro. Es muy difícil, no dijo que es imposible, dijo que es muy difícil, porque estaba aludiendo al joven que no estuvo dispuesto a quitar ese ídolo de su corazón. Versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Traten de imaginar un poco, se asombraron. ¿Oíste lo que dijo el maestro? Pedro, ¿oíste? Sí, Juan, ¿qué dijo? Estaban asombrados. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, me gusta esa palabra, hijos. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Cuál es una de las definiciones de mamón? Confiar. ¿Eh? Ahora, ahí no termina la historia, fíjate. Versículo 25. Más fácil, dice Jesús, es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, bueno, déjenme leer el 26. Ellos se asombraban aún más, diciendo, ¡ay, cómo! Diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Estaban desesperados por lo que Jesús estaba diciendo. Oye, no, esto está muy duro. Oye, no, ¿cómo es posible? ¿Qué dijo Jesús? No sé si oí bien. Estaban asombrados. ¿Quién pues podrá ser salvo? O sea, a lo mejor tenían sus ahorritos por ahí y estaban, no, pues si fracaso en el ministerio, pues pongo un negocio, qué sé yo. No sé. Versículo 27, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, fíjense, qué advertencia. ¿Cuántos? Eso es lo más trágico que le puede pasar a una persona. Irse al infierno por haber tenido el dinero en su corazón. La séptima advertencia es sobre no comerciar con la fe de la gente. 1 Timoteo 6:5 nos lo dice. Habla de hombres corruptos de entendimiento que están privados de la verdad. Y como dice una versión, esto es por pensar que la piedad es un negocio. En nuestras Biblias, Reina Valera dice, hombres privados, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquí fuente de ganancia significa, en el griego, astucia que usan para conseguir dinero, cosas. Fíjense, hace como un mes tuvimos que dar de baja a un estudiante de la escuela bíblica que estaba próximo, en la siguiente graduación se graduaba. ¿Por qué lo dimos de baja? Porque comenzó a decirle a los demás estudiantes, como tratando de encontrar un apoyo, porque les decía, sabes, yo tengo una visión bien grande, mira, en cuanto me den mi papel, mi título de la escuela bíblica, voy a poner una iglesia. ¿Vas a poner una iglesia? Le decían, sí, voy a poner una iglesia, porque es un buen negocio. Y le decían, ay, tú estás bromeando. No, ¿cómo? Es más, te invito, éntrale, mira conmigo. Tú diriges la alabanza, tú cuidas a los niños. Y empezó ahí entre los estudiantes. Fíjate, casi 2 años escuchando la palabra de Dios. Y él pensando poner una iglesia porque es un buen negocio. No, ¿qué estás diciendo? Le decían. Nomás mira a los pastores, velos, les va bien, es un buen negocio. Alguien vino y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Hay un hombre entre los estudiantes así. Lo identificamos, lo mandamos llamar ahí con los testigos, ¿y qué creen? ¿Creen que negó o no? No lo negó. No lo negó. Dijo, no, sí es cierto.
Sí es cierto. Es un buen negocio. Y si yo tengo ese plan, yo tengo ese proyecto y Dios me va a bendecir, dice. Lo miramos así como que. Y bueno, pues fíjate que, adiós, ahí te van las alitas, para que vueles. Lo tuvimos que expulsar de la escuela bíblica. Imagínate graduar a Judas. ¿Graduar a Judas? Imagínate si le damos el título a ese después de eso. O sea, no había la mínima. Se le cuestionó que si había nacido de nuevo. Y además tenía una novia que no era cristiana. Y dijo, no, pues es que todas son iguales. No, este no es nacido de nuevo. Casi 2 años oyendo ahí sentado. Clases sistemáticas de la Biblia. Y pensando, de estos, este versículo habla de esos. Desgraciadamente algunos ya están arriba en el púlpito de las iglesias. Séptima advertencia, no caer en la tentación de codiciar las riquezas. No caer en la tentación. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6:9. 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, cayeron en la tentación. Déjame leerte en la Biblia en lenguaje sencillo estos 2 versículos. Pero los que piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo piensan en el dinero. Y por ese deseo de tenerlo, muchos se olvidan de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Y la última advertencia, les debo 1992. Ya la veremos a lo largo de 10 años, en lo que dura la crisis. La última es una advertencia contra la tibieza espiritual. Apocalipsis 3:15. Fíjate, tibieza espiritual, fíjate qué contradicción, por haber prosperado. Apocalipsis 3, versículo 15, dice así. Esta es la iglesia de la Odisea. Le dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico. Y esa frase rico aquí en el griego significa abundar en bienes materiales. Porque tú dices, yo abundo en bienes materiales y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿De ninguna? No. Fíjate, estaba leyendo unos estadísticas que en los países europeos que son cristianos como Suecia, Finlandia, que son cristianos, donde no hay pobres, son los países de más alto nivel económico, que allá la gente, los cristianos que van a las iglesias no creen en milagros. Por ejemplo, cuando alguien se enferma, que le da un cáncer o algo así, ellos dicen, uy, si alguien va, por ejemplo, va algún latino y quiero orar por los enfermos, no pasa nadie. No, nosotros tenemos dinero para curarnos en los hospitales. Oiga, pero el Señor, no, eso que lo piden los que no tienen dinero, nosotros podemos pagar un médico. Yo necesito un milagro. No creen. Ellos tienen todo. Qué increíble, ¿no? Y así estaban estos. Y esta es una de las advertencias más serias. Cuando prosperes, sientes que ya no tienes necesidad de nada. Déjame leerte para terminar estos mismos versículos en la versión Palabra de Dios para Todos. Es otra versión. Escuchen, dice, sé todo lo que haces. No eres frío ni caliente. Como eres un tibio, te voy a escupir de mi boca. Tú dices que eres rico y que tienes cosas en abundancia y que no necesitas nada, pero no te has dado cuenta que en realidad eres un desdichado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Las advertencias de Jesús, hermanos, han sido ignoradas por el mundo entero, pero lo más triste es que han sido ignoradas por muchos cristianos que llenan hoy, domingo, las iglesias alrededor del mundo. La historia, hermanos, nos demuestra que los ricos no siempre son felices. Es decir, que los ricos también lloran. Y a veces más fuerte. Déjame decirle nada más 3 ejemplos de 3 personajes en la historia. Por ejemplo, el magnate John Rockefeller dijo lo siguiente: he hecho muchos millones de dólares, pero no me han traído felicidad alguna. Henry Ford, el magnate de la industria automotriz, dijo lo siguiente: cuando recuerdo mis inicios, creo que fui muy feliz, haciendo trabajos de simple mecánica, que ahora que soy fabricante de autos. Y voy a dar un último ejemplo, para orgullo de México, del señor Carlos Slim, el dueño de Telmex, el dueño de Sanborns, de las pastelerías del Globo, de quién sabe cuánto. El tercer hombre más rico del mundo, según la revista Forbes. Ya le ganó a Bill Gates, otro señor que en el último mes se ganó $8,000 millones en un mes. Entonces desbancó a Bill Gates del segundo, y luego está Carlos Slim, para orgullo mexicano. ¿No se siente orgulloso? Bueno, este hombre, a la pregunta de una reportera que le dijo: ¿es usted feliz, señor Slim? Él contestó de una manera seca. Dijo: no soy feliz. Jesús dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús dijo: háganse tesoros en el cielo, donde los ladrones no entran ni roban, donde la polilla no destruye, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y déjame terminar con un caso de la vida real, de un hombre muy rico en los Estados Unidos, que su empresa quebró, se vino a la quiebra, quedaron sin nada, en la pobreza. Pero ellos iban a la iglesia cristiana, a la iglesia metodista. Entonces, en una Navidad, el padre juntó a la familia, su esposa y sus 2 hijos, una niña de 10 y un niño como de 6, 7 años. Y les dijo: hijos, vamos a pedirle al Señor en esta Navidad que nos regrese la empresa. Voy a poner otro negocio y otra vez para tener lo que nosotros teníamos. Y su hijita se levanta como con resorte de su asiento y le dice: no, papá, no. ¿Por qué no?, le dice el papá. Porque antes ni te veíamos. Sí, tenía muchas muñecas que hablaban, dormían y hasta hacían pipí. Bueno, eso ya fue invento mío. No, le dice, porque antes ni te veíamos, y hoy que no tienes todo eso, te veo diario. Te queremos a ti, papá, ¿verdad?, le dice su hermanito. Sí, dice el niño, te queremos a ti, aunque no tengas mucho dinero. Qué historias, ¿no? Qué historias. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que siempre es viva y eficaz y nos confronta. Saca a la luz las intenciones del corazón, discierne nuestros pensamientos. Señor, tú que conoces el corazón como el corazón de aquel joven que amaba las riquezas, que su Señor eran las riquezas, el dinero, y no estuvo dispuesto a echar ese ídolo de su corazón. No estuvo dispuesto. Señor, tú conoces nuestro corazón. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Que nuestra meta en este mundo no sea el afán de las riquezas. Que las advertencias que tú nos das, Señor, las guardemos, les pongamos atención. Por supuesto que necesitamos dinero para vivir.
Pero este no debe ser la razón de nuestro existir, hermanos, ni el motor que nos hace levantarnos cada mañana, sino el que cada mañana nos levantemos pensando que nuestra redención está cerca, que todo lo que está pasando en este mundo estaba profetizado, hermanos, y que ya está cerca nuestra redención, mucho más cercana de lo que piensan algunos. Levantemos el rostro al cielo, esperando, porque desde ahí vendrá nuestra salvación. Jesús viniendo por los suyos, por los que confiaron en Él. Gracias, Señor. Levanta tus manos al Señor. Y de verdad, si quieres que sea tu Señor, dile: Señor, yo quiero que seas mi Señor, Señor de mi corazón, de mi vida. Dale gracias por el trabajo que tienes y cuídalo. Dale gracias si tienes ahorros, pero no confíes en ellos. Si Dios te ha dado, disfrútalo, pero también compártelo. Y no te olvides de Jehová tu Dios. Mucho menos seas presuntuoso, orgulloso y presumido. Ten cuidado, tengamos cuidado para que no nos caigamos en esas tentaciones y seamos distraídos del verdadero propósito, del por qué somos hijos de Dios, para qué somos hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos.
Buenos días. Por favor, ¿quiere ir abriendo su Biblia en Lucas capítulo 12, versículo número 15? Lucas 12, 15. Y voy a seguir con la serie Tiempos de Crisis, o Tiempo de Crisis. Este es el tema número 2, que se llama Las Advertencias de Dios. ¿Cómo se llama? Las Advertencias de Dios. Bien, vamos a ver Lucas 12, versículo 15. Dice así: y les dijo, está hablando Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta es una advertencia de parte del Señor. Y el diccionario de la Real Academia Española dice que una advertencia es una amonestación. Una advertencia es un llamar la atención. Una advertencia es enseñar también. Y una advertencia también es prevenir. También significa aconsejar, según la definición de advertencia. Y Dios en toda la Biblia ha hecho advertencias. Adán le advirtió que podía comer de todos los árboles del huerto, pero menos de uno. Le advirtió, le llamó la atención, le aconsejó, le enseñó, lo amonestó y le dijo, pero de ese no. Y así podemos hacer un repaso en toda la historia bíblica y nos damos cuenta que efectivamente Dios siempre amonestó a Israel. Noé amonestó de parte de Dios. Amonestaciones, advertencias de parte de Dios. Bueno, hay una seria advertencia de parte de Dios respecto al dinero y a las riquezas. Las riquezas son bendición cuando vienen de Dios como consecuencia de buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, dice Dios, te lo da por añadidura. Porque hay dos maneras de tener riquezas. Una es hacerlas por tu propio incentiva, por tu propio ímpetu, por tu propio deseo, que a veces llega hasta la codicia. O tú estar consagrado a Dios, trabajas, pones un negocio, eres fiel y Dios te bendice. Esas son las dos maneras de tener. Entonces, las riquezas son bendición cuando vienen de Dios como consecuencia de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas son dadas en abundancia por Dios. En 2 de Crónicas 29:12 dice que las riquezas proceden de Dios. O sea, las riquezas que Él da, porque también acuérdense que Satanás tiene control sobre el mundo. Se las ofreció a Jesús, ¿se acuerdan? Las riquezas del mundo. Entonces la riqueza y la gloria, dice allí, proceden de ti. En 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 7, dice que Jehová enriquece y Jehová empobrece. O sea, a uno le da, pero luego a veces lo prueba y dice, a ver, ven para acá, voy a probar tu corazón, como a Job. A ver, ¿cuál es la actitud de tu corazón respecto a las riquezas? Entonces, Dios enriquece y empobrece. Dios abate y enaltece. Dice la Biblia que Abraham, ¿han oído de Abraham? Dice la Biblia, y utiliza un vocablo que a mí me llama la atención, dice que era riquísimo. Así literalmente usa en Génesis 13, versículo 2. Dice que Abraham era riquísimo, y así literal, o sea, muy rico. En ganado, en plata y en oro. Entonces, vemos que Dios no está en contra de las riquezas en sí mismas. No se me duerma porque la crisis le va a pegar más fuerte. Entonces, Dios no está en contra de las riquezas. Dios mismo ha bendecido a muchos. Pero sí nos hace una seria advertencia respecto a las riquezas. Hay un peligro detrás de la actitud que nosotros tengamos hacia el dinero y las cosas materiales de este mundo. Se dice que hay más de 2000 citas que hablan sobre el dinero, y es la verdad. Y de allí, de una manera errónea, algunos predicadores dicen, pues si la Biblia habla tanto del dinero,
porque ciertamente hay más de 2000 citas en referencia al dinero y a las riquezas, y de la oración no hay ni 1000, y de fe tampoco, poquito rebasa las 1000 citas acerca de la fe. Es interesante. Y entonces los maestros de la Biblia, algunos, dicen, pues si Dios hace tanto énfasis en el dinero, por eso nosotros hacemos tanto énfasis en el dinero. Sin embargo, lo que ellos no se han fijado o no quieren decir es que esas pocas más de 2000 advertencias son, esas más de 2000 menciones acerca del dinero, la mayoría son cuidado. Eso no lo dicen. La mayoría son advertencias y tengan mucho cuidado sobre este punto. Entonces, vamos a ver algunas advertencias. Vamos a ver si alcanzamos a ver las 2000 hoy esta mañana. Así es que número 1. Bueno, advertencia número 1 es: cuídate de no olvidarte de Dios. Cuando se te empiece a multiplicar el asunto, el negocio, empieza a ganar buen dinero, empieces a prosperar, cuídate de no olvidarte de Dios. Esa es una advertencia, porque hay quienes cambian a Dios por la riqueza, se olvidaron del Señor. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, en el versículo número 10, 6:10. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que Jehová tu Dios, que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes, buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Y viene la advertencia: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate, dice. Y la frase no olvidarte significa que no te falte la memoria. Eso significa también en el hebreo. Que no te falle la memoria. Yo diría, no le hagas al loco. Que empieces a olvidarte que fue Dios. No, pero es que yo soy bien inteligente. ¿Quién te dio la inteligencia? No, pues es que yo soy bien fuerte. ¿Quién te dio la fuerza? No, pues que yo tengo una carrera. ¿Quién te permitió terminarla? Dios. Entonces, cuando empiezas, algunos, cuando empiezan a prosperar materialmente, de pronto se les olvida Dios. Y esa es una seria advertencia: cuídate, que no se te olvide, que aquí estoy yo, que yo hice el cielo y la tierra, soy el dueño de la plata, soy el dueño del oro, el universo me pertenece, lo domino, lo controlo. No te olvides. Imagínate olvidarse de Dios por tristes 30 monedas de plata. Imagínate olvidarte de Dios por un triste carro. Qué tragedia olvidarse de Dios solo porque prosperaste. Sin embargo, esa advertencia no ha sido oída ni por el mundo y tampoco por algunos o bastantes cristianos que están hoy metidos en las iglesias. Es triste, se han olvidado de Dios. Advertencia número 2, capítulo 8 de Deuteronomio. Esta advertencia es que no se enorgullezca tu corazón. Te sientas ya el rey Midas, ¿verdad? Todo lo que tocas se hace oro. Y que donde pones tu mano, ¿verdad? No, yo soy el picudo, dices. Yo soy aquí soy el cerebro de este negocio, yo soy el no sé qué. Bueno, vamos a ver qué dice Deuteronomio 8:11. Entonces